Vamos a continuar con el análisis de funciones de varias variables. En este caso, para las funciones definidas de Rn en Rm, nos vamos a centrar en el caso particular que denominaremos campo escalar. En este caso, n es mayor o igual que 2 y m es igual a 1. Es decir, que los elementos del dominio son vectores multidimensionales y las imágenes son números reales. En el caso de las funciones de análisis 2, cuyo dominio está conformado por vectores, se denominan campo. Veamos acá un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, esta función definida de un subconjunto de R3 en R. En el caso de los campos escalares, para hallar los dominios naturales, tenemos que fijarnos las restricciones que se imponen en la expresión algebraica que define la función. En este caso, por ejemplo, tenemos que el denominador tiene que ser distinto de 0 y a su vez, dentro de la raíz, el argumento de la raíz tiene que ser mayor que 0. En este caso, entonces, en este ejemplo, la restricción es z menos 1 mayor que 0, lo que implica que z es mayor que 1. Si queremos realizar la gráfica de ese dominio, si queremos graficarlo, tendríamos los puntos de R3, aquí está expresado analíticamente, tales que z es mayor que 1. Es decir, los puntos que están por encima del plano z igual 1. El plano, como se ve acá, el plano z igual 1, está graficado en línea de puntos porque los puntos de ese plano no pertenecen al dominio. En el caso de los campos escalares, el interés geométrico se centra en las gráficas. Vamos a definir, aquí está la definición, a la gráfica de un campo de R2 en R, que son aquellos campos en los cuales nos vamos a centrar. Son los puntos de R3 tal que z es igual a f de xy y xy pertenece al dominio de f. Recuerden que en análisis 1 las gráficas de las funciones de análisis 1, las funciones escalares, eran de ecuación y igual f de x. Acá nos vamos a centrar en los campos escalares de R2 en R y las gráficas van a tener ecuación z igual f de xy. Veamos un ejemplo. Tenemos acá el campo escalar definido de R2 en R, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál sería la ecuación de la gráfica? Si la ecuación es genérica de una gráfica es z igual a f de xy, acá nos quedaría z igual x cuadrado más y cuadrado. Esta ecuación, que ustedes se supone han visto en álgebra, representa una superficie, es un paraboloide circular. Es decir, que la gráfica de este campo escalar es una superficie en R3, en este caso un paraboloide circular. Aquí tenemos el dibujo. Este dibujo está hecho en GeoGebra. Una cuestión aparte que quiero comentarles es que sería interesante que ustedes se descarguen el GeoGebra o cualquier otra aplicación que los ayude con los gráficos en R3. El GeoGebra es una aplicación gratuita, la pueden descargar al celular, pero también hay otros aplicativos como el Matemática o el Máxima, hay un montón. Estaría bueno que tengan alguno disponible como para ayudarlos en las gráficas de los ejercicios y que puedan chequear un poco lo que ustedes hacen eventualmente a mano. Obviamente en los exámenes no está permitido el uso de aplicativos, pero los puede ayudar en la ejercitación. Bueno, cerrando esa parte que hicimos, volvemos a lo que estábamos viendo antes. Entonces, z igual x cuadrado más y cuadrado, que era la gráfica del campo escalar que habíamos definido previamente, es este paraboloide circular. En general, las gráficas de los campos escalares de R2 en R van a resultar superficies en el espacio. ¿Por qué digo en general? Porque después vamos a definir formalmente superficies y para eso vamos a necesitar ciertas condiciones que se cumplan para que la superficie quede bien definida. Pero por el momento quedémonos con la idea de que en general los campos de R2 en R tienen una gráfica que es una superficie en R3. En el caso de los campos escalares de R2 en R y sus gráficas, la imagen la tenemos evaluada en el eje Z, el dominio va a estar en el plano XY, va a ser un subconjunto del plano XY. En este caso particular del ejemplo, teníamos z igual x cuadrado más y cuadrado y era una gráfica, una superficie fácil de identificar que ustedes ya se supone han trabajado en contenidos de álgebra. ¿Qué pasa cuando esa ecuación z igual f de xy es una ecuación que uno no puede identificar claramente como una superficie conocida? ¿Cómo podemos hacer para tener una idea, aunque sea así aproximada, de cuál es la forma geométrica de esa superficie gráfica? La idea es hacer algo parecido a lo que ustedes hacían en álgebra con las trazas de las superficies. En este caso, la idea es
hacer la intersección entre la superficie gráfica y planos paralelos al plano XY. Es decir, hacer cortes de la gráfica con planos paralelos al plano XY. Es lo que estamos planteando acá. Tenemos la gráfica z igual a f de XY y buscamos la intersección con planos paralelos al plano XY, que son de ecuación z igual k. K tiene que tomar valores que pertenecen al conjunto imagen de la función. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo anterior. Veamos en este caso, en el ejemplo que estamos evaluando del paraboloide, si yo quiero hacer un corte de esta superficie del paraboloide con planos paralelos al plano XY, z igual k, k tiene que ser mayor que 0. El conjunto imagen para este paraboloide es de 0 a más infinito, 0 cerrado, ¿no? Intervalo cerrado. Si yo quiero hacer cortes con planos, por ejemplo, z igual menos 1, obviamente no va a haber ninguna intersección posible. Por eso entonces necesitamos que la intersección entre la superficie z igual a f de XY y los planos z igual k sean aquellos en los cuales k toma valores que pertenecen al conjunto imagen. En este caso, por ejemplo, volvemos al ejemplo del paraboloide, nosotros teníamos z igual a x cuadrado más y cuadrado, supongamos que lo cortamos con el plano z igual 3. Una vez que tenemos el corte del plano con la superficie, obtenemos una curva y proyectamos esa curva en el conjunto dominio de la función, es decir, en algún subconjunto del plano XY. Veamos aquí, este sería el corte con el plano z igual 3, acá visto de arriba, es una circunferencia, y esta sería la proyección de esa circunferencia en el plano XY. Estamos tratando de armar las proyecciones de esas curvas de corte para después, haciendo un análisis de esas proyecciones, identificar aproximadamente cuál es la forma geométrica que tiene la superficie gráfica. Entonces, este proceso de cortar con planos paralelos al plano XY, identificar la curva de corte y proyectarla, se puede hacer con otros planos, se sigue haciendo con otros planos. Acá tenemos con los planos z igual 1, 2, 3 y 4 para el paraboloide. Aquí están las curvas de corte y su proyección en el dominio. Analizando entonces esas proyecciones, obtenemos un gráfico como este. Este gráfico es lo que se denomina gráfico de curvas de nivel. Fíjense que en el gráfico se ponen los valores de k con los cuales se hizo el corte, a la altura a la cual estaban los planos de corte, para después poder hacer el análisis de la superficie que los ha generado. Entonces, tenemos este gráfico que es de curvas de nivel, y si nosotros no conociéramos la superficie gráfica, a través de las curvas de nivel quizá podríamos tener una idea de cómo se está comportando esa superficie. Fíjense, ¿qué pasaría en este caso? A medida que los valores de k aumentan, es decir, que subo en el eje z, las circunferencias van siendo de radio cada vez mayor. Son todas circunferencias concéntricas, con centro en el origen, de radio cada vez mayor a medida que subo, que aumentan los valores de z, que se corresponden con los aumentos de los valores de k. ¿Cómo podríamos imaginarnos lo que pasa? Si yo apilo todas esas curvas de corte y las voy apilando en el sentido en el que k crece, que es en el sentido en que el eje z crece, tendría una idea aproximada de cuál es la forma de la superficie. En este caso, esas circunferencias apiladas que van aumentando de radio a medida que van subiendo, todo esto entre comillas, me darían la forma del paraboloide. Obviamente, en este caso hicimos primero los cortes geométricos, pero en los casos en que la función tenga una gráfica de una ecuación desconocida, o por lo menos desconocida la superficie asociada, que no podemos graficar de entrada, vamos a tener que hallar primero la forma analítica de esas curvas de corte para poder después trabajar e identificar de qué superficie se trata. Vemos acá entonces, para el caso de, siempre analizamos el mismo ejemplo, la función f de xy igual x cuadrado más y cuadrado. Acá tenemos lo que sería la forma analítica de encontrar el corte entre la superficie y estos planos z igual k. Obviamente la ecuación de esas curvas es x cuadrado más y cuadrado igual k. K pertenece a imagen de f, en este caso es los reales positivos y el 0. Y vamos tomando distintos valores de k para identificar algunas de esas curvas y ver cuál es el patrón que tienen, y después a partir de ahí armar el gráfico de las curvas de nivel.
Acá tomamos K igual 0, nos queda que es el origen, K igual 1, una circunferencia con centro en 0, 0 y radio 1, K igual 2, circunferencia con centro en 0, 0 y radio raíz de 2, y así sucesivamente íbamos obteniendo analíticamente todas estas circunferencias centradas en el origen y con radio cada vez mayor. Obviamente el gráfico es el mismo que habíamos obtenido antes geométricamente, ya conociendo previamente la superficie. Este manejo analítico sería cuando uno desconoce la forma geométrica de la superficie y trabaja directamente con las curvas de nivel para después apilarlas, entre comillas, y tener una idea geométrica de cuál es la forma de esa superficie gráfica. Veamos entonces una aplicación que se suele usar para esto, que tiene que ver con mapas físicos, mapas topográficos. Ustedes habrán visto ya desde la escuela primaria esos mapas en los cuales en la primaria los mapas que nos venden tienen distintos colores para identificar las distintas altitudes y distintos azules para distintas profundidades. Cuando uno tiene un mapa de ese estilo, con las curvas de nivel, que pueden estar dadas en color o dadas con la altitud en números, uno puede darse una idea de cuál es la forma geométrica del terreno y puede hacer un corte transversal. Fíjense en este caso, si nosotros tuviéramos estas curvas topográficas, podríamos darnos una idea aproximada de cuál es la forma del terreno y acá habría lo que sería un corte transversal. Nosotros tenemos que de izquierda a derecha las altitudes suben de una manera bastante rápida y después a la derecha van bajando las altitudes, suponiendo que estas son altitudes en metros sobre el nivel del mar, van bajando pero de una manera mucho más suave. Este sería el corte transversal y uno podría darse una idea aproximada de cuál es la forma de esa superficie del terreno. Este formato es el mismo que estamos utilizando con las curvas de nivel. Otro ejemplo de curvas de nivel son los mapas de isotermas e isobaras. Entonces, este concepto de curvas de nivel lo podemos generalizar para campos escalares de Rn en R. Entonces definimos curva de nivel, generalizamos esa definición como conjunto de nivel K. Tenemos entonces que el conjunto de nivel K de un campo escalar de Rn en R van a ser los vectores del dominio tales que f de esos vectores es igual a K y K pertenece al conjunto imagen de f. Cuando el campo escalar está definido de R2 en R, la ecuación de sus conjuntos de nivel, que ya vimos que se llaman curvas de niveles, f de xy igual K. Otra posibilidad para graficar son los conjuntos de nivel cuando el campo escalar está definido de R3 en R. En ese caso, la ecuación de los conjuntos de nivel va a ser f de x y z igual K, también con K perteneciente al conjunto imagen de f. En este caso, la interpretación geométrica que se puede hacer de estos conjuntos de niveles para campos escalares de R3 en R tiene que ver con que esa función, ese campo escalar, defina alguna magnitud física escalar asociada a cada punto del espacio. Por ejemplo, podría definir la temperatura en cada punto del espacio, la densidad, etc. ¿Eso qué significa? Que cuando hacemos sus conjuntos de nivel, estamos identificando para qué puntos del espacio, por ejemplo, tienen todos la misma temperatura. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí el campo escalar definido de R3 en R, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y hallamos analíticamente sus conjuntos de nivel. El conjunto imagen de este campo escalar van a ser los reales positivos y a lo sumo 0. Entonces, los conjuntos de nivel, que son f de x y z igual k, quedan definidos mediante esta expresión. En este caso particular, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual k. K puede ser 0, 1, 2 números positivos o 0. Tomamos algunos casos particulares. Si k es igual a 0, me queda el origen. Si k es igual a 1, queda un casquete esférico con centro en el origen y radio 1. Si k es igual a 2, queda otro casquete esférico con centro en el origen y radio raíz de 2. Y así sucesivamente. Van quedando casquetes esféricos concéntricos con centro en el origen y radio cada vez mayor. En la gráfica de los conjuntos de nivel sería esta serie de casquetes concéntricos. ¿Cuál sería la idea acá? Por ejemplo, si esta función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado describe la temperatura de los puntos de R3, si yo tengo una mosca, por ejemplo, que está parada en el casquete el casquete rojo, que supongamos que es de radio 2, significa que está teniendo 2 grados de temperatura, porque ahí f de esos puntos es igual a 2, suponiendo que la temperatura está en grados centígrados. Tiene frío.
Si quiere viajar hacia un punto del espacio donde el aire esté más caliente, va a tener que viajar hacia la esfera verde. Ya sabemos que a medida que el radio de las esferas aumenta el valor de K, que es la imagen, y por lo tanto aumenta la temperatura. Si la mosca viajara hacia el azul, se moriría de frío. Bueno, entonces, estos conjuntos de nivel, cuando el campo escalar va de R2 en R, como ya vimos antes, se los suele llamar curvas de nivel o líneas de nivel. Si el conjunto de nivel es para un campo escalar de R3 en R, se lo denomina superficie de nivel. Fíjense que nosotros en el ejemplo anterior, los conjuntos de nivel para un campo escalar de R3 en R, obtuvimos superficies. Entonces, los conjuntos de nivel que nosotros vamos a analizar van a ser los que correspondan a curvas de nivel para campos de R2 en R o a superficies de nivel para campos de R3 en R. Hemos definido los conjuntos de nivel en forma más general, pero geométricamente nos van a interesar estos dos casos en particular. Más adelante vamos a ver otras interpretaciones y aplicaciones que pueden darse para los conjuntos de nivel, tanto para las curvas de nivel como para las superficies de nivel, pero eso va a ser tema de posteriores unidades temáticas.